Amados hermanos en Cristo Jesús, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El grupo Edificados en la Palabra continúa con el mensaje Lucas del Evangelio para el hombre o para los gentiles, 17ª semana. Subtema: las señales proféticas del Hijo del Hombre, su predicción preferida al destino de Jerusalén y del mundo. El tema correspondiente al día de hoy, el gran ministerio diario de Jesús. Les invito a que oremos para la dirección del estudio de hoy a través de su Santo Espíritu de parte de nuestro Dios. Padre amado que estás en los cielos, gloria y honra a tu nombre, porque nos das la vida y nos permites estar con la oportunidad de seguir escuchando tu voz. Muchas personas se han olvidado de ti y otras han dejado de existir, y esto les impide poder oír tu consejo. Hoy habla nuestro corazón a través de este mensaje para seguir creciendo en espíritu y en verdad delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a que abran sus sagradas escrituras si las tienen a la mano en el Evangelio de Lucas capítulo 21, sus versículos 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El propósito de este mensaje es seguir con el mensaje diario para alcanzar hombres y mujeres a participar de la vida eterna. El anhelo constante de Jesús de enseñar en el templo de día, de noche, por la mañana, tiene el objetivo que aunque estos pasajes sean tan sencillos, Jesús cumple su ministerio enseñando la voluntad de Dios al pueblo día a día, sin dejar su dependencia y dirección de su amado Padre en todo lo que realiza. Jesús enseña en el templo de día. Lucas 21:37, así lo menciona, que Él enseña de día en el templo. ¿Por qué le interesaba a Dios continuar con ese hermoso ministerio de hablar al pueblo desde el templo? Yo quiero invitarles que me acompañen aquí en el mismo Evangelio de Lucas, en su capítulo 19, versículos 45 al 48. Dice así a la letra: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. No hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Jesús estaba interesado en limpiar aquel lugar que fue dedicado, un lugar que fue especial desde el tiempo en el que fue construido el templo. Cuando en el corazón del rey David subió el deseo de construir un lugar especial para Dios, así lo recordaba el Señor Jesucristo en su corazón, que ese lugar no era para hacer negocios, ni para que el pueblo se olvidara de su Creador, sino antes
tenía el objetivo, como leemos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículos 15 y 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí por siempre. No era cualquier lugar como una plaza, un cine, un restaurante donde nosotros comúnmente nos encontramos reunidos con alguien especial o con la familia, sino este lugar fue dedicado precisamente para que todo hombre y mujer que tuviera necesidad de acercarse a su Creador tuviera un lugar donde tener ese encuentro íntimo con Dios. Jesucristo, reconociendo que el pueblo había olvidado esto, continuamente se acercaba al templo para recordarles y enseñarles la importancia que tenía este lugar en su corazón. Ahí Dios tenía la oportunidad de escuchar a su pueblo, las quejas, las angustias, las dificultades que cada uno podía presentar delante de Dios. A Jesucristo le interesaba que el pueblo recordara que Dios está presente en sus vidas a cada momento. Por eso vemos que en este hermoso pasaje, en este relato, Jesús se acerca al templo a enseñar a su pueblo. No olvidando aquella hermosa relación que Jesús tenía con su Hijo, con su Padre, día con día. Como observamos, Jesús mantenía esa comunión con su Padre para que todo lo que Él lograra hacer fuera dirigido, fuera la instrucción y la voluntad de su amado Padre. Lucas capítulo 22, en sus versículos 39 al 41, dice así a la letra: Saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Sus discípulos también le siguieron, Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oró. Aquí vemos algo que Jesús acostumbraba de hacer con su Padre, mantener esa comunión directa con su Padre, probablemente ya no en el templo, pero sí a solas en aquel huerto, en aquel monte de los olivos. Yo creo que esta es una hermosa enseñanza que nos va dejando a cada uno de nosotros una reflexión bonita para que recordemos que Dios ahora no tiene solamente aquel lugar como el templo que fue destruido allá en Jerusalén para que nosotros nos acerquemos ante su presencia, sino ahora el Señor dice que cerremos la puerta de nuestro cuarto y doblemos ahí nuestras rodillas, así como lo hizo Jesús, para orar ante su Padre, para tener esa comunión con su Padre. Ese es un hermoso ejemplo que Dios nos deja a través de su Hijo Jesucristo a todo aquel que es creyente en Cristo. Así que si tú te has olvidado de tener esa comunión con Jesús, con nuestro Padre Celestial, te invito a que nuevamente retomes esa acción para que todo lo que tú hagas, para que todos los planes que tú realices en la vida
sean guiados por nuestro Padre Celestial. Tal era el amor que se tenía el Padre con el Hijo, que al día siguiente, después de que Jesús tomaba ese tiempo para orar con su Padre, al instante de mañana, dice el versículo 38 del capítulo 21 de Lucas, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oír en el templo. Hay una disposición en el corazón del pueblo de buscar a Jesús, porque habían visto en él algo diferente de lo que estaban acostumbrados a ver en el templo. Vieron en las palabras de Jesús que había algo diferente. Quiero compartir con ustedes estos versículos de la palabra del Señor acerca de Jesús enseñando. Lucas capítulo 20, versículo 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Notemos que aquí, en este versículo, nos relata que Jesús acostumbraba a enseñar al pueblo en el templo, principalmente acerca del evangelio, anunciando el evangelio o la buena noticia del arrepentimiento y el perdón de pecados que el Padre siempre ha querido para la humanidad. En Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, también nos narran algo muy hermoso. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. El pueblo llegó a observar esto y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina o su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo estaba dando un ejemplo de que había algo diferente. El pueblo para ese entonces había observado cómo aquellos líderes se habían olvidado del propósito de ese lugar, el propósito de anunciar la palabra de Dios al pueblo, de dirigir al pueblo a su Creador, a las enseñanzas de Dios, a sus leyes, a sus mandamientos. Entonces Jesús, interesado en el que el pueblo volviera su corazón a su Creador, al Padre, enseñaba con autoridad, con amor, y el pueblo lograba identificar cómo esa enseñanza tenía algo especial en la vida de cada uno. Juan capítulo 5, versículo 24, Jesucristo hace una declaración tan hermosa para todo, en aquel entonces para todo el pueblo que se acercaba a escuchar el consejo de Dios. Juan capítulo 5, versículo 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El mensaje principal de Jesús para su pueblo fue ese, el deseo de que su pueblo oyera ese hermoso mensaje de salvación, donde el hombre pudiera elegir el camino a seguir, la vida o la muerte. Lo mismo ocurre hoy en día. Jesús sigue hablándonos. Él continúa dando ese mensaje para que usted y yo tengamos la misma oportunidad que en aquel entonces tuvo el pueblo de elegir el camino que debe seguir, la vida o la muerte.
Estos dos versículos donde Jesús enseña en el templo a su pueblo, donde Jesús toma un tiempo de oración para comunicar con su Padre todo lo que Él tenía que realizar en su ministerio, y la respuesta del pueblo en buscar a Jesús de mañana, temprano, con el deseo de encontrar en Jesús un cambio para su vida, el Señor iba cumpliendo ese hermoso ministerio cada día para que el hombre encontrara la salvación. Dice en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí vemos a través de este hermoso pasaje la transformación de aquel que viene con un corazón sediento, un corazón angustiado, afligido, lastimado. Es el que el Señor desea transformar. Él comprende y conoce la circunstancia de la vida de todos nosotros. Muchas decisiones que tomamos equivocadas en la vida nos llevan a sufrir, a padecer, a tener angustia en nuestro corazón. Y Dios lo sabe, pero Él desea que tú, como lo hizo el pueblo en aquel entonces cuando Jesús estaba en Jerusalén, fue a buscar al mejor maestro para ser enseñado, para ser instruido hacia la vida eterna. Y ese es nuestro deseo, que también tú puedas buscar a Jesús, puedas buscar su voz, su consejo. Él desea transformar tu vida. Desde tu interior quiere hacer brotar ríos de agua viva. Búscale, Él quiere sanar tu corazón y darte vida eterna. El deseo de Dios continúa hoy en día. No pierdas la oportunidad. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro amado Padre more en tu corazón. Hasta la próxima.